es la unidad de la clínica psiquiátrica de la psicosis, digamos, ¿no? Es la unidad a partir de la cual vamos a empezar a ver los conceptos relativos al campo de la psicosis, en el comienzo vinculados al saber psiquiátrico. Entonces son todos autores de la psiquiatría que algunos los vienen escuchando de las unidades iniciales, ¿no es cierto? De la clínica sincrónica, la clínica diacrónica, el momento de descubrimiento bisagra, y todo lo que vamos a repetir en un rato. Antes de que comencemos, ¿hay alguna inquietud, alguna duda respecto de lo que ya vimos? ¿No? ¿Están muy afilados para el examen? Perfecto. Muy bien. Me va a ir muy bien porque es un lindo examen. Un buen examen. Entonces, habíamos visto el periodo de la llamada psiquiatría clínica, que se deriva de la medicina clínica, ¿no es cierto? Y lo que utilizan es justamente aplican al campo de este nuevo saber que es a finales del siglo XVIII el campo del saber psiquiátrico, ¿no? La constitución de lo que va a ir siendo el campo del saber psiquiátrico, que luego también va a formar parte del saber psicopatológico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la confluencia que había en el campo de la psicopatología, ¿no es cierto?, de los discursos provenientes del saber psiquiátrico, del campo de la psicología del patológico, sobre todo la influencia de la corriente académica universitaria francesa, y el psicoanálisis, ¿no? Habíamos visto un poco que el saber psiquiátrico tenía una poderosa clínica, descripciones clínicas muy detalladas, muy minuciosas, pero escasas teorizaciones, porque todo el tiempo hacía depender sus presupuestos, que ni siquiera eran hipótesis, la posibilidad de tener alguna idea etiopatológica del cuadro, lo hacía, suponía que podía tener eso algún tipo de origen orgánico, genético, anatopatológico, etcétera, etcétera. Hasta que no se empiezan a estudiar, digamos, los cerebros post-mortem, porque además la idea era que esa anomalía o esa disfunción tenía un carácter orgánico cerebral. Ese saber tiene una teoría muy escasa, muy escueta, muy poco desarrollada, muy pobre, ¿no? Del otro lado, del lado de la psicopatología o de la psicología de lo patológico, de este saber universitario francés, había un desarrollo muy teórico, es decir, con presupuestos filosóficos, neurofisiológicos, etcétera, etcétera, psicológicos también, pero escasa clínica, escasa intervención con los pacientes psiquiátricos, vamos a decir, con los pacientes que tienen sufrimiento psíquico más declarado o más manifiesto. Y por el lado del psicoanálisis, quizás el aporte más específico y enriquecedor, la relación constante entre una práctica, una terapia, un dispositivo de tratamiento y una teorización. Esa constante y vuelta que allí que a nosotros, desde la cátedra de psicopatología, aquí en Córdoba, pero también en las demás universidades donde se dicta esta materia, todos toman las elaboraciones freudianas y lacanianas como elaboraciones base para la constitución de ese saber psicopatológico que toma lo detallado de las descripciones psiquiátricas, ¿no es cierto? No tanto las teorías de lo psicopatológico del saber universitario francés, no tanto de ahí, digamos, porque fueron cayendo como en desuso varias de las elaboraciones, por ejemplo, las elaboraciones de Janet o las elaboraciones de Ribot. Toma entonces el detalle de la clínica psiquiátrica para nutrirse en aquellos aspectos relativos, sobre todo a los cuadros vinculados al campo de la psicosis. No así para la psiconeurosis de transferencia o lo que conocemos como neuropsicosis de defensa también, ¿no es cierto? Esos cuadros, el psicoanálisis lo puede explicar por su cuenta, puede dar cuenta de la descripción clínica por su cuenta, pero en los otros campos, como
las descripciones psiquiátricas. Entonces decíamos, este modelo clínico se desarrolla basándose en el método clínico, donde lo que prima es el detalle observacional, tiene una base filosófica empírica, toman como autores filosóficos o presupuestos filosóficos los provenientes de la corriente empírica, de Hume, de Condillac, digamos, ese tipo de filósofos, ¿no? Que se entregan o plantean que hay que entregarse a la observación, al desarrollo de los sentidos en la observación para entender qué es lo que pasa. Y a partir de ahí empezar a sacar alguna conclusión. ¿Qué es lo que menos hace este modelo? Lo que hace más que nada es observar para diagnosticar y tratar a través de una forma de tratamiento que es el tratamiento moral. Todo eso es lo que nosotros conocemos como la famosa clínica sincrónica que plantea Paul Bourdieu. A partir de una serie de situaciones que van poniendo en crisis ese paradigma de la alienación mental, una serie de situaciones que son, por ejemplo, el descubrimiento bisagra de Bain, la relación entre la parálisis general progresiva y el hecho de haber tenido una enfermedad infecciosa durante mucho tiempo atrás y cómo eso condicionaba el desarrollo del encéfalo, digamos, ¿no es cierto?, a lo largo de 10, 15, 20 o hasta 30 años, produciendo un cuadro de características o descrito con sus características psiquiátricas. Un cuadro de entumecimiento corporal, digamos, de rigidez corporal y de demencia, que es lo que conocemos como la parálisis general progresiva, ¿no? A partir de ese descubrimiento y a partir de la entrada en crisis de ese paradigma de la alienación mental en 1854, Jules Falret, de la Salpêtrière de Francia, de la escuela francesa, publica un artículo que se llama sobre la inexistencia de la monomanía. La monomanía era como la vedette, la categoría en boga, digamos, de esta psiquiatría clínica, ¿no? A partir de la entrada del descubrimiento de 1922 de Bain, ¿no?, y las consecuencias que va teniendo a lo largo del tiempo ese descubrimiento, en 1854 Jules Falret publica un trabajo donde plantea que ese cuadro, tal como lo describían Pinel y Tirol, no existe como tal. Existen una serie de cuadros, no todos vinculados de manera única al concepto de la alienación mental. Eso empieza a poner en crisis el paradigma y hace surgir otro paradigma que es el paradigma de las de las enfermedades mentales. Donde tenemos ya, decíamos, a Falret y todos sus discípulos, principales exponentes, pero sobre todo a un psiquiatra alemán muy conocido que Freud toma una y otra vez, aunque no siempre lo cite, pero sí toma la nosografía que él utilizaba, ya sea para hablar dentro, en relación a esa nosografía, o para cuestionarla o para criticarla. Las elaboraciones, las descripciones de Kraepelin, las descripciones clínicas de Kraepelin y los hallazgos previos de Falret y todo este grupo forman parte de lo que llamaríamos la psiquiatría clásica, que también es clínica en su esencia, aunque ya no utiliza con la misma fidelidad el método clínico, ya no tiene la misma fuerza lo que era el aislamiento del alienado, el aislamiento asilar del alienado, no tiene la misma fuerza, es decir, no se hace con las mismas condiciones de
intentar unir a todos los pacientes en los mismos espacios para efectuar el mismo tratamiento que era el famoso tratamiento oral que se desarrollaba acá. La revivificación, la repetición de las condiciones a través de las cuales el paciente se enfermó o de lo que el paciente se enfermó, pero en un espacio aislado y observado por los médicos. Todo eso empieza a entrar la crisis por acá, continúa en 1854, y a partir de Kraepelin, finales del siglo XIX, cuando Kraepelin empieza a publicar sus manuales, es donde se plantea la cuestión que hoy nos tocaría empezar a introducir, que es el problema de la paranoia. En estos años, decíamos, de 1854 en adelante, se empiezan a desarrollar todas estas descripciones de las famosas enfermedades mentales. Para cada una de ellas se esperaba encontrar algún tipo de origen anatomopatológico, así como lo dictaba el paradigma que era la PGP, ¿no es cierto? Una enfermedad mental producida por una infección contraída quizás 20 o 30 años antes, ¿no? Ese modelo se exacerba, se desarrolla de manera exacerbada en la psiquiatría clásica y entra en crisis, como ustedes saben, a partir de 1922. Es decir que 100 años después del descubrimiento de Bell, ese mismo paradigma entra en crisis a partir también de los descubrimientos freudianos y de la necesidad de acotar un poco el campo de lo psicopatológico. En ese acotar un poco el campo de lo psicopatológico, de las categorías psiquiátricas que habían pululado, que se habían reproducido, así como acá pasábamos de la locura única de la monomanía, acá en las enfermedades mentales hay una proliferación de cuadros, pero con ciertas dificultades para su categorización. La paranoia, como tal, que es lo que tenemos que empezar a introducir nosotros ahora, es uno de los principales cuadros donde se presenta este problema. Es decir, si uno seguía por la descripción, en este momento, por la descripción del contenido ideativo de las manifestaciones delirantes de un determinado paciente, si uno seguía por el contenido, por ejemplo, persecutorio, en este paradigma es muy probable que lo ubique de alguna o de otra manera dentro de la paranoia. Se hablaba, por ejemplo, cuando Kraepelin empieza a desandar el camino de establecer más claramente qué es una paranoia. ¿A qué llamamos paranoia como tal, como categoría? No como un delirio, o no como una demencia paranoide, o como una demencia precoz con síntomas paranoides. Es la distinción que él empieza a hacer. Separar la paranoia de todo el gran cúmulo de casos, digamos, que llegaban a las consultas de las guardias psiquiátricas. Para eso, no se puede seguir describiendo a partir simplemente del contenido de las ideas o de los pensamientos del delirante. Lo que va a utilizar más que nada Kraepelin, pero también Falleret y quizás la escuela francesa, con más hincapié en el recorrido temporal integral. Kraepelin sobre todo va a buscar la definición de cada uno de los cuadros a partir del estado terminal. Van a ver cuando lean que pone mucho hincapié Kraepelin en definir si un cuadro es tal o cual categoría, si un paciente sufre de tal o cual enfermedad, a partir de lo que se supone va a ser el estado terminal de la evolución de ese cuadro. Entonces ahí se va a empezar a hacer una distinción así muy rudimentaria, pero inicial, entre lo que serían las paranoias. El término es alemán, es Verrückkeit, que quiere decir locura
ese término, se empieza a distinguir si es una Verburg-Kane, es decir, una paranoia primaria, es decir, que es la primera que aparece en el comienzo, en el inicio del cuadro, o si es una paranoia secundaria, es la primera distinción con la que empieza a discutir Krepelin. Es decir, si hay una serie de manifestaciones clínicas que van a dar lugar inicialmente a un cuadro que se presenta de una manera distinta, sin delirio todavía, y que luego, como una forma secundaria, incluso como una respuesta a ese malestar, a eso que tiene explicación para el paciente, surge el desarrollo de una construcción delirante de características persecutorias. Es decir, la paranoia secundaria sería un desarrollo delirante posterior a un cuadro primario que no necesariamente tiene que haber comenzado con una paranoia. Pero ¿qué es lo que dice Krepelin ahí? Si el cuadro empieza con el aislamiento del paciente, con las dudas, con ciertas ideas, digamos, con dudas respecto de las intenciones que el doctor tiene para con él, con dudas respecto de su ambiente, con introversión, vamos a decir en términos freudianos, introversión de su libido, es decir, que no establece vínculos, va cortando sus vínculos. Si empieza así, dice Krepelin, aunque luego haga secundariamente un desarrollo de un delirio paranoide o paranoico, si empieza así, dice Krepelin, lo que tenemos que ver es cómo terminan esos pacientes. Esos que empezaron de esa manera, que secundariamente hicieron una elaboración delirante que de alguna manera responde a esas preguntas o a eso que es incierto en el comienzo del cuadro. Que digamos, viene a responder por qué tiene todas esas dificultades. Bueno, ¿por qué? Porque me persiguen, porque me quieren matar, porque pim, pam, pum, lo que fuera, ¿no? Es decir, el delirio aparecía para ellos entonces como una respuesta a ese cuadro de incertidumbre inicial, donde lo que prima más que nada es el despliegue afectivo. Entonces dice Krepelin, lo que propone Krepelin es, fijémonos en el estado terminal de esos pacientes. Es decir, eso que desarrolla ese delirio paranoide secundario, es decir, en un segundo momento de su enfermedad, que a veces también era en una segunda internación, por ejemplo. Ese tipo de pacientes, ¿cómo finalizan el cuadro? Dice Krepelin. Es el planteo que le hace su comunidad científica. Si finalizan el cuadro con un estado terminal de deficitario, ¿no? De déficit cognitivo, mental, psicológico, de debilitamiento psicológico, donde hay pérdida de las capacidades y de las facultades de la inteligencia superior, donde hay pérdida de la memoria, donde hay pérdida de la capacidad de la vigilia, de la atención, donde hay una deformación constante de las percepciones de la realidad, donde hay fenómenos senso-perceptivos, donde quizás al final también hay un mutismo absoluto, como el caso Schreber. Entonces, esos cuadros que empezaron con esa incertidumbre, pero con un marcado aplanamiento afectivo, que luego hicieron, ¿no es cierto?, un desarrollo de un delirio paranoico, pero que terminaron en un estado demencial, en un estado de deterioro cognitivo marcado de todas las facultades superiores de la inteligencia. Esos cuadros, dice Krepelin, no son paranoicos. Esos cuadros que todos definen a partir del contenido delirante como paranoicos, no son paranoicos. Son una demencia paranoide, y a lo largo de las sucesivas elaboraciones, de las sucesivas ediciones de su nosografía, de su manual nosográfico, va a ir puliendo eso, ¿no? Y va a haber dentro del campo de la psicosis de Krepelin solo un cuadro o una definición para lo que sería la paranoia y varias definiciones, varias categorías vinculadas a lo que sería la demencia precoz paranoide o los desarrollos paranoides bajo un fondo o una base de demencia. Con ese movimiento que realiza Krepelin, las consultas que, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos llegaban a tener un 80 y pico, 90%
de diagnósticos relativos o efectuados a partir de la consideración del contenido delirante. Muchos de esos diagnósticos eran de paranoia. A partir de la intervención de Kraepelin, ese porcentaje se reduce notoriamente. Porque Kraepelin, ¿qué dice? El paranoico, a diferencia de la demencia paranoide, tiene otro estado terminal. Es decir, el estado terminal del paranoico puede implicar algún tipo de debilitamiento psíquico, puede implicar que quizás el psiquismo no tenga las capacidades críticas de un psiconeurótico, que no sea un psiquismo, digamos, con la fuerza o el desarrollo de un psiconeurótico, puede tener un cierto debilitamiento que tiene que ver con la monotonía que implica lo que va a ser el síntoma fundamental de la paranoia de Kraepelin, que es el delirio sistematizado. Es decir, para Kraepelin, un paranoico no es aquel que tiene tan solo un buffet de ideas delirantes. El paranoico es aquel que hace, va a decirlo acá un poco más adelante, un ensayo de rigor. Es decir, que desarrolla, dice Kraepelin, una sistematización de su delirio. Freud también decía que había que comparar el delirio paranoico, la sistematización del delirio paranoico, con las sistematizaciones de los discursos filosóficos, con los sistemas de pensamiento de un filósofo. Así como comparaba, decía, el teatro histérico, digamos, con el teatro en general, y el desarrollo de la obsesión con el desarrollo de las religiones, planteaba el desarrollo de la paranoia vinculado o en una cierta analogía con el desarrollo de los sistemas filosóficos. ¿En qué sentido? En que más allá de que haya una deformación de la vinculación del paciente con la realidad, esa construcción, ese discurso delirante es internamente coherente entre sí. Es un discurso coherente para consigo mismo, no para con las evidencias del mundo exterior, pero sí para consigo mismo. Tiene una lógica interna dotada de coherencia y de exhaustividad en su desarrollo. Por eso, la dificultad para su diagnóstico. No tiene no es lo ruidoso, lo estridente que es una demencia precoz. Porque no hay el aplanamiento afectivo que en el inicio hacía lugar a esa especie de confusión, ¿no? A esa especie de incertidumbre respecto de si eso que puede dar lugar a un delirio paranoico era una paranoia o era una demencia precoz. Porque un delirio paranoico como tal, un delirio o una idea delirante, si no se sistematiza, si no tiene un desarrollo sistemático más exhaustivo, para Kraepelin no es una paranoia. Para Kraepelin eso no es una paranoia. Entonces, el estado terminal de la paranoia es, por efecto de esa misma sistematización del saber delirante del paciente, digo por efecto porque esa misma sistematización desde el punto de vista del psicoanálisis nosotros sabemos que es parte de la estabilización del cuadro, ¿no? Esa sistematización del delirio es lo que permite la estabilización del cuadro. Entonces el estado terminal no es tan disruptivo y no es deficitario en términos cognitivos como sí lo es el de la demencia precoz para el hombre. Esa es la diferencia fundamental para Kraepelin, que se ubica en el estado terminal de la paranoia y en el desarrollo mismo del cuadro. Faldret y compañía ponían todavía más hincapié en Kraepelin, no solo en el estado terminal, sino también en el inicio y en el desarrollo del cuadro. Es decir, en el inicio, cuando el cuadro comienza, Kraepelin se ve obligado, por lo que es la escuela francesa
que establecer cuál es la edad de inicio de una paranoia. Entonces, ¿qué dice? Una paranoia puede empezar entre los 25 y los 40 años. No, a mí no me decir. Bueno, entre los 25 y los 40 puede darse ese periodo, ¿no es cierto?, inicial del cuadro, que es el que confundía, ¿no es cierto?, a el resto de los autores y que hacía engrosar el campo de lo paranoico. Entonces, estos autores, Farrell y demás, a diferencia de Kraepelin, ponen mayor hincapié en el inicio del cuadro y en su curso, en su evolución, en cómo se va desarrollando. En ese sentido, son descripciones un poco más ricas que la de Kraepelin, pero lo que no tienen, que sí aporta Kraepelin, es la sistematización de sus ideas en sus consecuentes manuales mesográficos, ¿no? Entonces, las diferentes ediciones, digamos, del saber enciclopédico de Kraepelin, donde va ubicando los diferentes cuadros. Vamos a borrar un poquito acá. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Después de Kraepelin, posterior a la publicación de las últimas ediciones del manual de Kraepelin, se desarrolla en Francia una corriente de la psiquiatría también muy clínica, muy detallista, muy exhaustiva, que se conoce como psiquiatría moderna, de la cual nosotros tenemos el material de algunos autores como Sely y Cartras, de Clarenvaux con las psicosis pasionales, que son los que de alguna manera toman la enseñanza de Kraepelin, la sistematización de Kraepelin de la paranoia para aplicarla a sus observaciones de los casos de paranoia. Entonces va a desarrollar de Clarenvaux va a desarrollar lo que se llaman las psicosis pasionales y Sely y Cartras van a desarrollar y diferenciar lo que ya estaba en Kraepelin como delirio de interpretación y delirio de reivindicación, como formas de delirio inherentes a una paranoia, como desarrollo inherentes a una paranoia. Por su parte, Kraepelin ya había hecho una distinción entre lo que él llama los delirantes querellantes y los delirantes querulantes. El querellante, como indica el término, querella es una confrontación, es una pelea. Son individuos que a partir de una idea o de una serie de ideas no necesariamente ordenadas, no necesariamente sistematizadas, entran una y otra vez en combate con su entorno, en combate con su medio, en querella con su ambiente, en querella con sus semejantes, ¿no? Una y otra vez. Y eso digamos, de alguna manera se va desarrollando a lo largo de toda su vida. En tanto que los querulantes, como la palabra querulancia lo indica, la querulancia es una especie de denuncia, tiene algo de queja también, ¿no? El querulante es aquel que denuncia. Por lo general los querulantes llevaban su idea delirante, su idea organizada, la idea organizadora de su delirio, a algún campo judicial o de reconocimiento o de legitimación con la cual litigaban constantemente. Es decir, desarrollaban su querulancia una y otra vez en la confrontación con ese. Pero implica un desarrollo más profundo de lo simbólico, ¿no? Hay ahí ya una idea que se va sistematizando. Por eso va a plantear Kraepelin que la querulancia estaría dentro de lo que él llamaría el paradigma de la paranoia, digamos, ¿no? El querulante es aquel que sistematiza su idea de delirante. Decíamos psiquiatría moderna. Moderna francesa.
Esa psiquiatría tendría como principales exponentes a como decíamos, a Cyril Capgras y a, estos son dos autores, y a de Cleveland. Decíamos, se desarrolla más que nada en Francia, llevando o trayendo la influencia de Crespelin, lo cual no es poca cosa, porque entre franceses y alemanes las cosas no nunca muy bien. Lo mismo que entre franceses e ingleses, lo mismo que entre alemanes e ingleses, que hay una importante influencia étnica y lenguaje. El inglés es un derivado del alemán antiguo, es decir, hay muchas palabras que tienen la misma raíz. Y hay siempre, es lo que se termina de podrir, vamos a decir, el lenguaje callejero en la Primera Guerra Mundial. Por eso, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no es cierto?, lo que sería parte del siglo XX, se produce la ruptura de esa influencia que acá había logrado establecerse a partir de la sistematización de los desarrollos de Crespelin y cómo esa sistematización había llegado a Francia. Es decir, la sistematización de la psiquiatría alemana de la mano de Crespelin había invadido de alguna manera, había colonizado, epistemológicamente hablando, el pensamiento francés. Esa colonización acá se expresa en estos autores, con el delirio de reivindicación, el delirio de interpretación, con de Clarenbourg, con la erotomanía, la estereotipia y la reivindicación como delirios pasionales, como delirios que se sostienen a partir de una pasión en el vínculo con los semejantes, ¿no? Todo eso se rompe en el periodo de entreguerras, es decir, en el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que las dos son más o menos entre las mismas naciones. Se impide, se interrumpe esa comunicación científica, ¿no es cierto?, que hasta ese momento había sido una especie de ida y vuelta, porque como vemos, Pinel y Esquirol son franceses y son quienes arrancan, digamos, con la psiquiatría, de alguna manera, con la psiquiatría clínica. Eso tiene su relación con Griesinger, las ideas sobre todo de Morel, que es un psiquiatra francés, no nos vamos a poner con tantos nombres porque después se le agarra muy bárbaro, pero es un psiquiatra francés que influenció las ideas de Griesinger, que es un padre de la psiquiatría alemana, del cual Freud también toma muchas ideas, sobre todo las que aplican su segunda hipótesis, cuando tiene la idea de que hay una graduación de la enfermedad a partir de los distintos puntos de fijación en el proceso de la libido. No vamos a seguir con eso porque es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, Griesinger tiene una influencia de Freud, ¿no es cierto? Freud, digamos, estaba vinculado claramente a toda la corriente alemana, en Austria, ¿no es cierto?, incluso por compartir muchas veces la lengua, y también tiene una influencia de Francia por haber hecho sus prácticas médicas en la Salpêtrière con Charcot. Es decir, que Freud también estaba de alguna manera imbuido de los conocimientos científicos vinculados al saber psiquiátrico provenientes de la escuela francesa y de la escuela alemana. A partir del periodo de entreguerras se desarrolla otra escuela psiquiátrica, que es la escuela italiana, que también es muy importante, pero que no aporta mayores novedades a lo que serían las descripciones de la paranoia. Por eso no la vamos a desarrollar. Sí aporta novedades a lo que es el tratamiento psiquiátrico, digamos, que proponen los italianos en el periodo de entreguerras y después, en su
momento también fue como la vanguardia de la psiquiatría, con Massard y todo. No vamos a entrar ahí. Entonces, a partir de la operación de clarificación epistémica que produce Krepel sobre el campo de la psiquiatría, en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, esos cuadros que tienen una incidencia en la práctica del psicoanálisis, es decir, esos cuadros que llegan de alguna manera a los practicantes del psicoanálisis, la psiquiatría como tal, la psiquiatría krepeliana, de la cual Freud toma conceptualizaciones, queda conformada de la siguiente manera. La paranoia, que para nosotros psicoanalistas sería, como digamos, la categoría más significativa de la psicosis, no por nada Freud hace todo el hincapié que hace en el caso de Schreber en el mecanismo paranoide. Ustedes saben que Schreber, en términos krepelinianos, no sería un paranoico, ¿no? Porque el estado terminal de Schreber, en la tercera enfermedad, en la tercera internación, fue el estado terminal de una demenciación, de un enfermo mental que sufre un proceso de demenciación. Por eso termina muriendo encerrado, desnudo, defecándose encima, gritando y tocando el piano, evidentemente, sin tener mayores vínculos con los enfermeros y la gente de su hospital. Manifestándose, no se sabía, ya en un mutismo donde ya no expresaba sus ideas delirantes. Es decir, tomado o dominado por todos síntomas negativos, por todos síntomas, digamos, de introversión liminal. Pero sí, la paranoia es lo que más le interesa a Freud porque su mecanismo, el mecanismo paranoico, puede ser descrito en los términos de sus diferentes hipótesis. Lo vimos en la primera hipótesis, donde Freud agrega a su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, donde había trabajado la histeria, las representaciones obsesivas, la fobia o algunas fobias y la psicosis alucinatoria, y hace un segundo trabajo 2 años después para despegar la paranoia, para desarrollar un poco más mecanismo paranoico. Lo hace también en la segunda hipótesis cuando explica cuál es el punto de explicación de ese retorno libidinal, digamos, paranoico. Y lo hace también a la altura de su tercera hipótesis, pero ya habla de la, digamos, de la psicosis casi en términos generales, utiliza la denominación psicosis, que también fue sufriendo con el correr del tiempo cada vez una mayor utilización, poniéndose después como un término genérico de la categoría en general, digamos, ¿no es cierto? Y lo hace Lacan, para quien, hasta en determinados momentos, Lacan llega a decir: la psicosis es la paranoia. Para Lacan, la psicosis, porque es la psicosis que se aborda del psicoanálisis, que se aborda con resultados terapéuticos, que se aborda, digamos, con una incidencia clínico-terapéutica que no se puede tener quizás en los cuadros de demencia precoz, esquizofrenia o, como le quería llamar Freud, para Freud. Entonces, la paranoia, vamos a decir, con un estado terminal positivo, esto lo digo yo, un estado terminal donde dominan los síntomas positivos, donde domina la sistematización del delirio, no los síntomas negativos que es el puntismo, digamos, ¿no es cierto?, de la conducta, digamos, de replegamiento frente a la relación del otro. No, la paranoia lo que domina es la búsqueda de un público que escuche el testimonio que da cuenta de la posición de inocencia del paranoico. Esto sí lo trabajaron mucho los franceses, la posición de inocencia del paranoico, distinguiéndola de la posición de culpabilidad, de culpa moral, de culpabilidad, digamos, y de culpa moral propia del alcohol.
La paranoia se ubica en el lugar del, digamos, donde el estado terminal es lo más positivo que nosotros podemos esperar. Del lado del estado terminal se ve dominado por síntomas negativos. Vamos a ubicar a la demencia precoz, que es lo que vamos a desarrollar en el práctico. La demencia precoz, con sus diferentes formulaciones, que en los sucesivos manuales de Kraepelin va cambiando, pero que nosotros para sintetizarla la vamos a transmitir así. Hay una demencia precoz que se llama simple, que después es equivalente a lo que Bloyer llama una esquizofrenia simple. Que su simpleza no radica en que sea poco invasiva o que genere un poco de deterioro. Su simpleza radica en que hay pocos síntomas, que hay un aplanamiento afectivo tan marcado que se va a déficit muy rápidamente. Ahí radica la simpleza, en que no hay la complejidad del desarrollo psíquico, de un delirio, de algún tipo de manifestación alucinatoria, etcétera, etcétera. No es para salir de la consulta diciendo me diagnosticaron que es simple lo mío. No, es equívoco eso. La demencia precoz hebefrénica que también tiene un muy mal pronóstico, es decir, lo que se prognostica es que hay un deterioro, todavía no sostiene, un deterioro cognitivo muy marcado a partir de que se desarrolla el cuadro y en poco tiempo un paciente que va cambiando rápidamente a déficit empieza a tener conductas pueriles, conductas muy estúpidas, digamos, ¿no es cierto? Manifestaciones muy tontas de su conducta para terminar demenciado también con un deterioro muy marcado. Aunque, algo que le gustaba a Freud, hay una forma de hebefrenia que define Kraepelin y que se llama hebefrenia evoide. No sé qué quiere decir, pero esa forma es la única forma de la hebefrenia descrita por Kraepelin que no tiene esa rapidez y esa fuerza en su desarrollo hacia la demenciación, donde hay una suerte de estabilización en el desarrollo, por la cual el estado terminal no es el mismo que en la demencia precoz hebefrénica común y corriente, la más frecuente. Es una especie de rara avis del campo de las demencias precoces porque no va a deterioro con la misma fuerza que la otra. Luego tenemos la demencia precoz catatónica, como se conocía también antes de Kraepelin, la famosa locura de tensión, pacientes que se van rigidizando cada vez más, digamos, en su psicomotricidad, digamos, y que no tienen tampoco un mayor desarrollo de ideas delirantes, digamos, sino más bien lo que domina es el llamado estupor catatónico, que es el quedar en estado estuporoso, como, digamos, dividido, asombrado por algo que no alcanzan a transmitir en su discurso, algo que no se sabe qué es, ¿no? También se le llamaba el estupor alucinatorio, es decir, que no se sabe si están alucinando o no, pero están en un estado estuporoso, de parálisis y de rigidez psicomotriz con aplanamiento afectivo, o sea, también tiene un muy mal pronóstico. En todas estas tres domina claramente el estado terminal negativo. También en la paranoide, que le falta, que sería la de Schreber. Es decir,
o cae enfermo, según internación. A la que Freud diagnostica como una dominada por un delirio de persecución sexual. ¿Cierto? Ahí él dedica que Flesch lo quiere entregar a un enfermero para que lo ultraje. Después empieza toda la mutación delirante, por la cual dice eso es lo que él publica en sus memorias. Es decir, que ella, de una manera muy desarrollada. Es decir, su delirio va mutando hasta que llega a la demenciación y el estado terminal que caracterizaría al cuadro en general. Es decir, que nuevamente se ve lo que a nosotros nos interesa con el psicoanálisis, que el ejercicio del pensamiento, del discurso y de la palabra funciona como estabilizador de los cuadros. Es decir, que si alguien delira, que si alguien tiene esa forma de hacer síntoma, tiene más posibilidades de no demenciarse, de no ir al interior. ¿Y con esto qué quiero decir? ¿Por qué a Lacan le interesaba la paranoia y por qué a Freud también le interesaba el mecanismo paranoico? Porque lo que se quiere plantear es que desarrollar, primero que eso pone en jaque un poco la idea de que hay una razón biológica del cuadro. Es decir, porque si cambia el tratamiento y cambia el desarrollo de eso que está a lo que se está predestinado biológicamente, evidentemente es porque no necesariamente quien padece una demencia precoz tiene que terminar así. No nos olvidemos que todas estas son categorías del lenguaje. Como entidades reales, naturales, no existen. No podemos hacer como en la botánica y salir, digamos, a pasear por las universidades y decir, bueno, acá tenemos un álamo, acá tenemos un palo borracho, acá tenemos, digamos, acá estamos con entidades que hablan. Y nosotros también llamamos a ese padecimiento que tienen, o abordamos ese padecimiento con lenguaje. O sea que siempre estamos sujetos a los equívocos propios de la práctica del lenguaje. Lo que a Freud le interesa de todo esto, y me parece que esto tampoco en el análisis del caso Sever, es que el delirio como tal, el desarrollo de un delirio, mucho más cuando llega a sistematizarse, implica que el estado terminal sea más positivo. El desarrollo del delirio para Freud, además de ser un parche que el paciente pone en el agujero que se construye en su realidad, a partir del retiro, digamos, de esa representación que extrae, que no soporta, porque resulta intolerable, el delirio es para Freud un intento de curación espontánea, un intento de curación sui generis, nacido de la propia enfermedad. El paciente psiquiátrico, cuando delira, en su delirio, en la expresión de su delirio ante en la expresión de ese testimonio delirante ante el que sea que está de público, de auditorio, es un intento de curación. Por eso es tan común ver a la gente cuando está desencadenada o brotada en la calle, no vamos a decir en la facultad, pero también dar discursos. Es decir, les voy a pedir, por favor, que me escuchen. Tengo algo que decirles y empezar a dar testimonio. No necesariamente todo lo que lo hagan es paranoico. Yo lo he hecho, yo soy paranoico, soy histérico nada más. Pero bueno, cuando uno toma esa palabra y busca el testimonio, bueno, ahí ya también cuando va por el centro y uno se para arriba de y empieza bueno, necesita ser escuchado, digamos, necesita que eso que dice pase por el otro, vuelva al otro, eso que le vino del otro, el gran otro y lo enfermó, necesita redirigirlo al otro. Y en esa redirección al otro está la posibilidad de cura. Si hay un tratamiento responsable de eso, si hay un tratamiento guiado por un marco teórico responsable, se puede establecer una suerte de estabilización del cuadro. Es decir, que el paciente no se demencia. Llegado al punto, digamos, para el psicoanálisis, la adecuación del discurso a la realidad no es propio de estar curado, y la adecuación no es propia de estar claro. Es decir, hay discursos, por el tiempo, muy adecuados
qué, digamos? Primero, los objetos que se eligen siempre tienen algo incestuoso, porque algo hay ahí, digamos, algún rasgo del X tiene que ver con tu historia, con tu vínculo parental. Y segundo, ¿por qué te tienes que ser sexual? Eso lo enseñábamos acá en la facultad. Yo cuando era alumno escuchaba eso. Que hay que salir de la adolescencia con la elección de un objeto no incestuoso y eso. Bueno, para ir terminando, demencia precoz y por otro lado, psicosis maníaco-depresiva. Y parafrenias. ¿Por qué la ubico acá en el medio? Bueno, porque la parafrenia un poco está en el medio, para Krepelin, ¿no? Para Krepelin la parafrenia está en el medio entre las demencias precoces y la paranoia. Comparte ciertos elementos. Y la psicosis maníaco-depresiva también está en el medio en cuanto a que el estado terminal no es tan positivo ni tan negativo como en los otros dos grandes conjuntos, el de la paranoia y el de la demencia precoz. Después vamos a ver algo de psicosis maníaco-depresiva y parafrenia nosotros no la vemos porque lo que vemos un poco de la denominación parafrénica o de la denominación de lo parafrénico es lo que dice Freud de la parafrenia. Y Freud dice, a este conjunto de cuadros no hay que llamarle más demencia precoz, porque no son demencias, no es lo mismo, digamos, no es la diferencia con una demencia orgánica. La demencia precoz no es lo mismo que una demencia orgánica que se presenta antes. No es una demencia que se habilita precozmente, es otra cosa, es otro tipo de cuadro. Y tampoco lo buscaba el término esquizofrenia en Freud, que sería el otro que tiene que ver. ¿Por qué? Porque tampoco la división, la esquicia, la división, no es propiedad de ese cuadro. Justamente la desarrolló para hablar de neurosis, una y otra vez. Entonces, Freud dice que le llamaría a este conjunto de cuadros que Krepelin llama demencia precoz y que Freud Lloyd llama esquizofrenia, él le diría parafrenia, porque dice, este término no se terminó de establecer bien en Krepelin, es como una categoría intermedia entre la paranoia y la demencia precoz. Y a mí me gusta decir utilizarlo porque queda el elemento del lenguaje propio de la hebefrenia, ¿no es cierto?, del elemento relativo al carácter puberal del comienzo de la enfermedad. Freud entiende que esos cuadros parafrénicos se empiezan a desarrollar como tales con el empuje hormonal, cuando aparece la función sexual en su carácter más notorio, y a su vez porque tiene con la paranoia cierta relación en el mecanismo del síntoma, que sería la construcción del delito. El mecanismo es el mismo, aunque el estado terminal sea distinto. El mecanismo del síntoma lo compartiría con la paranoia y con la depresión compartiría el estado terminal y el momento de comienzo del cuadro, el momento de inicio, la pubertad. Entonces dice, yo a esto le llamaría parafrénicos. Eso hasta el siglo XX, un poquito antes, después del siglo XX ya tiene que hablar de esos cuadros, utiliza el término de moda que terminó de imponer Bloider, que es la esquizofrenia. Es lo que se impuso a nivel del discurso médico-psiquiátrico. Y Freud reconoce, bueno, haber perdido la batalla, no usar más el término, que le parecía mucho más feliz que los otros dos. También desaparece la demencia precoz como tal, no se utiliza la denominación, sino que lo que triunfa es la denominación de la esquizofrenia. Bien, bueno. Sí. ¿Qué compartía con la hebefrenia? Con la hebefrenia, el
estado terminal y el momento de inicio, es decir, el comienzo puberal. Para Freud, todos estos cuadros de mayor deterioro deberían rastrearse a su inicio en lo que llamaríamos la reemisión del complejo de Edipo, la adolescencia. ¿No es cierto? Donde hay que de alguna manera, en términos lacanianos, vamos a decirlo, utilizar los títulos que se trae bajo el brazo. Hay que encontrarse sexualmente con el otro. ¿Cómo? La hebefrenia en la actualidad sería una forma de esquizofrenia. En el discurso psiquiátrico, digamos, lo que quedó del discurso psiquiátrico en los manuales, la hebefrenia es, digamos, una forma de esquizofrenia. O sea, termina todo dentro de la esquizofrenia. Termina todo la esquizofrenia porque triunfa la esquizofrenia. Nadie dice, ningún psiquiatra va a escuchar a ustedes que digan, estoy bien esquizofrénico. No se usa mal. Nosotros lo rescatamos porque es parte de la construcción de Freud. Y porque con todo esto Freud que quería decir, si nosotros a este conjunto de cuadros los trabajamos, tomamos, identificamos que el mecanismo de síntomas es el mismo que acá, y eso es lo que permite que acá se sostenga mejor el paciente, si nosotros trabajamos con ese mismo mecanismo de síntomas para que se desarrolle de mejor manera acá, estos pacientes no van a terminar acá, van a terminar acá. Transformamos el cuadro, transformamos la entidad. Como no es una entidad natural, ¿cómo que se le transforma? El discurso. Nosotros el discurso que tengamos sobre ese cuadro va a condicionar la forma que tenemos ese cuadro. Si decimos, es una psicosis irreversible, no tiene cura, como decía Crespy, listo. ¿Para qué vamos a hacer? Ahora si nosotros decimos, no, hay una incoherencia interna y hay un mecanismo de síntomas acá también, similar a este, a ver cuál es. Bueno, a ver, vamos a estudiar a ver, ¿qué sé que podemos hacer con un paciente que debería así? Y seamos, como decía Lacan, tomando Farrell, seamos secretarios del alienado, tomemos nota de lo que dice, organicemos, yo tengo que organizar el discurso. En lugar de medicarlo, ¿qué hace el psiquiatra, digamos, la psiquiatría actual? Aplana los síntomas para que no moleste socialmente. Porque el delirante molesta. Como decíamos recién, se para en una clase y empieza a hablar de rey. Y no, la gente quiere seguir su neurosis, tranquilito. No, ¿cómo? No hables así del presidente. No. Sea malo. Bueno, ya voy a empezar con esto.